Mi querido hermano, hoy queremos compartir un mensaje desafiante. Si ven en el boletín, lleva como título El olvidado principio de la riqueza. Nuestra base bíblica va a estar en el libro de Génesis, pero les pido que tengan sus Biblias a mano, porque vamos a hacer un recorrido entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para poder comprender y entender cuál es este principio olvidado de la riqueza. Oramos para empezar, ¿les parece? Padre amado, Padre celestial, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bendición. Padre amado, que seas tú en esta mañana el que esté hablando, que seas tú, Padre celestial, el que esté, Señor, desafiando, Señor, a todos nosotros, Señor, a poder ser obedientes a tu mandato y a tu palabra. En los méritos de Cristo Jesús, amén. Hoy en día, ¿cómo se mide el éxito de un creyente? Un creyente exitoso, un creyente que viene a la iglesia, un creyente que asiste a la escuela dominical, asiste a las reuniones. Caemos muchas veces en el error de que el creyente que cumpla a cabalidad tiene que tener un estandarte de vida como un hijo de Dios bendecido. Ese es el estandarte que muchas veces vemos. Y muchas veces ese no es un parámetro, mis queridos hermanos. Muchas veces el hijo de Dios se le ve al hijo de Dios como un creyente que tiene que crecer, no solamente espiritualmente, sino también económicamente. ¿Por qué no? Un hijo de Dios bendecido, movilidad, casa. Pero después vemos otros creyentes que no gozan de esas bendiciones. Y uno se pregunta, ¿hay un problema? ¿Acaso ese hermano está fallando? ¿O por qué no llegamos al otro extremo, en donde está el otro creyente que es súper bendecido y es recontra tacaño? ¿Recontra tacaño en qué sentido? No es capaz de dar una sola moneda para la expansión del reino de Dios. Y ahí es donde muchas veces, mis queridos hermanos, caemos en un problema, en un pequeño conflicto. ¿Verdad? Podemos relacionarnos, podemos hablarnos, nos pueden decir muchas cosas, pueden hablar de nosotros, pero cuando a una persona le tocas la billetera, es un conflicto, es un problema. Por eso cuando se habla del tema de hablar de dinero, es complicado. ¿Por qué? Hermano, vos no sabés mi situación. No sé. Yo sé lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, algo que nos tiene que llevar a pensar, mis queridos hermanos, es en lo siguiente. En la palabra del Señor, aproximadamente hay 2.300 versículos que hablan o de dinero, de riqueza o de administración. Pero solamente hay un promedio dependiendo de la versión, un promedio de entre 300 a 800 veces la palabra amor. Y eso nos tiene que llamar la atención, mis queridos hermanos. No significa que el amor no sea importante, significa cuán importante es el tema de las finanzas dentro de la vida de un creyente. ¿Por qué? ¿Quién más, quién menos no quiere ser próspero? Y el que diga que no, en lo más profundo de la corazón, queremos ser prósperos. Claro que sí. Queremos darle un bienestar a nuestra familia. Pero por supuesto, Dios nos bendijo tanto con este templo, con todas estas comodidades. Pero a través de eso hay un principio, y ese principio es lo que queremos ver en esta mañana, mis queridos hermanos. Dentro de la vida del creyente hay prioridades, por supuesto. El creyente que vive una vida digna, estándar, primero Dios, luego la iglesia, no, luego la familia, luego la iglesia, luego las demás cosas. Pero dentro de ese estándar hay algo primordial, el cual es nuestra dependencia de Dios, que es nuestra fe. ¿Somos personas de fe o no? Amén. Amén. Somos personas de fe. ¿Vivimos esa fe conforme a lo que Dios nos pide? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es el concepto de fe según Hebreos capítulo 1, verso 1? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esperamos algo, anhelamos algo, ¿verdad? Pero no somos capaces de ver eso palpablemente. Cuando uno de los versículos que se lee
cuando traemos los diezmos y la ofrenda es: el Señor abrirá las puertas de los cielos y va a derramar bendición. Y creemos eso por fe. Gloria a Dios, creemos eso, ¿verdad? Pero no vemos eso. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. El Señor Jesucristo hace una relación de esta fe con un grano de mostaza con 3 características sencillas. El grano de mostaza es un grano duro, fuerte, que si vos le prendés fuego igual resiste. Así tiene que ser la fe del creyente. La fe tiene que expandirse, tengo que compartir la palabra, así como el grano de mostaza cuando es plantado tiene raíces fuertes que se expanden. El grano de mostaza no puede ser un grano híbrido, no se puede mezclar con otro grano. Así mismo tiene que ser tu fe tiene que ser una fe genuina. Si es esa fe que vos tenés, mi querido hermano, si vos estás demostrando esa fe, tenés que estar seguro de esta promesa. El Evangelio de Mateo, el capítulo 6, verso 26 y el verso 30, nos da 2 promesas del Señor para las personas que dependen de Él. Dice Mateo capítulo 6, verso 26. Fíjense en los pájaros que no siembran ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para Él ustedes valen más que cualquier ave. Imagínense, nos vamos al zoológico y se le paga a personas para poder servirle a los animales. Hasta eso provee el Señor. No hay creyente, personalmente, que he escuchado que mendigó pan. El Señor siempre proveyó. Verso 30 que dice, atiendan, esto es un poco más fuerte. Dios cuida tan admiradamente las flores. Llega el 14 de febrero, los muchachos con las flores entregándole a las damas, ¿verdad? Yo me casé el 14 de febrero, o sea, pagué 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Pero lo que voy, esas flores que vemos, lindo jardín, mis queridos hermanos, hoy están aquí y mañana se queman con el fuego. ¿No los cuidará mucho más ustedes, hombres de poca fe? O sea, es esta fe genuina de confianza plena en Dios, eso es lo que Él nos pide. Esa fe de que Él va a proveer. Pero después está el otro extremo, mis queridos hermanos. Está la sobreabundancia. La sobreabundancia. ¿Y qué pasa con el creyente que es bendecido en sobreabundancia? Se asume que Dios le bendice para ayudar en la obra. ¿Qué pasa con ese hermano? Les pido por favor que me sigan. El Evangelio de Lucas capítulo 12, verso 16, habla de una parábola muy, muy interesante. Dice, el terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero ¿qué le dijo el Señor? Eres necio. Esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riqueza para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Te pido por favor que comprendamos esta parte. La fe es la plena dependencia del Señor, pero también conlleva una responsabilidad cuando somos bendecidos. En síntesis, según Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Pero tiene que ser una fe en todos los ámbitos de la vida del creyente. No solamente en una fe de dependencia, no solamente en una fe en que Dios va a proveer, no solamente en una fe en que Dios va a sanar, sino en que tenemos que estar convencidos de que el Señor es el que va a suplir todas las necesidades y ser consciente que Él va a proveer todo. ¿Amén? Amén. ¿Qué pasa cuando tocamos el tema de retribuirle al Señor de lo mucho que Él nos da? Muchas veces, y hago mea culpa de eso porque en su momento no comprendía esta bendición tan grande, muchas veces caemos en el error de ¿por qué yo tengo que retribuirle si yo soy hijo suyo? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que caer en ese error? Y ahí, mi querido hermano, nos volvemos perfectos teólogos,
doctores, nos volvemos John MacArthur, nos volvemos Paul Washer, buscando versículos del Nuevo Testamento que puedan avalar mi falta de compromiso con el Señor. Un masterado tenemos, pero no olvidamos de esa fe dependiente del Señor. Hoy hablaremos del principio olvidado de riqueza. Ese principio olvidado de riqueza es el diezmo, mi querido hermano. Pero vamos a hablar no de un diezmo que de Malaquías 3:10, sino vamos a hablar de un diezmo atemporal, de un diezmo que está fuera de lo que fue la ley de Dios. Ese diezmo de bendición, de ese diezmo vamos a hablar en esta mañana. Hablaremos del diezmo no como una obligación por parte del creyente, sino hablaremos del diezmo como una bendición eterna. Es el diezmo y el mensaje de esta mañana. Así que les pido que me puedan acompañar en el libro de Génesis capítulo 14, los versos 18 al 20. Todos conocemos al patriarca Abraham, el padre de la fe. ¿Quién no quiere imitar la fe de Abraham? Pero antes de ser Abraham, ¿quién fue? Abraham. Entonces, son estos pequeños detalles que me gustaría que lo puedan ir guardando, lo puedan ir anotando. Dice Génesis capítulo 14, mis queridos hermanos. Vamos a leer del verso 17 al 20. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, y es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y les bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué dice la historia? Que Abraham, y eso lo podemos ver a partir del capítulo 13 en adelante, Abraham se separa de Lot. Abraham va a libertar a Lot y recupera el botín. Y aquí encontramos un detalle bastante interesante. ¿Por qué Abraham le dio a Melquisedec los diezmos? Porque reconoció que Melquisedec era un sacerdote que estaba espiritualmente superior a él. Un primer acto de reconocimiento, de adoración a Dios. Tengan en cuenta este pequeño detalle, mi querido hermano, porque vamos a hablar al término, vamos a hablar un poco más de Melquisedec. Entonces, siempre se habla de la fe que tuvo Abraham y el reconocimiento que tuvo él de entregar. De lo poco que él obtuvo, le entregó al sacerdote. Ahora bien, si nosotros hacemos una línea del tiempo imaginaria, está Abraham, después de quién viene Isaac, viene Jacob, nace José, el pueblo va a Egipto, el pueblo es esclavizado en Egipto, sale un libertador que es Moisés, Moisés saca al pueblo y Dios instituye las 613 leyes para su pueblo. 613, mis queridos hermanos. Y en esas leyes el pueblo tenía que dar 3 diezmos. Repito, vuelvo atrás. Abraham dio por fe a Melquisedec el diezmo de todo, pero 500 años después, dentro de las leyes, Dios puso eso como un mandato y el pueblo tenía que dar 3 diezmos. ¿Cuáles eran esos diezmos? Rápidamente. El primero, el Maaser Rishon, era el 10% de lo que quedaba del producto de la cosecha. Esta porción era entregada al sacerdocio, a los levíticos. Luego tenemos el Maaser Sheni, que era el 10% de lo que quedaba del producto del Maaser Rishon. Esto tenía que ser guardado por el pueblo
cuando había alguna actividad o había alguna fiesta espiritual. Y por último está el Maser Ani, que se entregaba a los pobres cada 3 años y equivalía más o menos al 3.33%. O sea, en síntesis, el pueblo tenía que estar preparado para diezmar a Dios un promedio de 23.3%. Ahora 10%, ¿no? 23.3%. ¿Y acaso el pueblo puede decir, no, ¿sabe qué? Este año fue malo, el siguiente no voy a hacer? No. Tenía que cumplir a cabalidad eso, mis queridos hermanos. A cabalidad se tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la ley del Señor. Entonces, considerando esto, vemos que el pueblo, a pesar de sus rebeliones, a pesar de adorar ídolos, a pesar de alejarse del Señor, el Señor siempre los bendijo a ellos y siempre los cuidó. Pero había leyes que habían que cumplir. ¿Por qué hablamos, mis queridos hermanos, de esto? Hablamos de esto por lo siguiente. Si seguimos nuestra cronología, no sé si me siguen, la cronología en la línea del tiempo, ¿verdad? Llegamos al tiempo de Jesús, más o menos 1500, 1400 años después. En la llegada de Cristo tenemos que prestar atención de lo siguiente. Nuevo Testamento, capaz no encontramos lo que es encontramos más la palabra ofrenda. Ofrenda. No encontramos básicamente lo que es la palabra diezmo, pero hay algo que entender y comprender lo siguiente. El diezmo, según Malaquías 3:10, si nosotros leemos los versículos anteriores, habla de qué pasa con aquella persona que no diezma. ¿Qué dice la palabra? Esa persona es maldita. Les invito a que puedan leer Malaquías 3 a partir del verso 6 al verso 10. Lo siguiente, para poder cerrar esta parte. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Luego, el verso 10 que todos conocemos, que dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Da gusto leer el verso 10, ¿verdad? Pero leamos un poco los versos anteriores. Y transportémonos a ese tiempo de la ley, y si lo traemos a nuestro andar diario, ¿le estamos robando al Señor? ¿Qué somos si le robamos al Señor? La palabra mismo lo dice. Entonces, ¿por qué hacemos esta comparación, mis queridos hermanos? Porque con la llegada del Señor Jesucristo en la cruz, y atiendan bien, no se pierdan por favor, se acaba el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque siempre leemos, los diezmos eran para el 10% era para los levitas. Siempre tomamos eso como parámetro, tomando eso como ejemplo. Atengamos bien. El cambio se da porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo el amor. Si estamos bajo la gracia, mis queridos hermanos, vamos a poder comprender y entender lo que comprendió Abraham, cuál es el principio universal de la riqueza. Porque la palabra dice, si hay un cambio de ley, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un cambio de sacerdocio. ¿Recuerdan Melquisedec, rey de Salem? Melquisedec significa rey de justicia. ¿Quién es el rey de justicia? Cristo. Rey de Salem. ¿Salem qué significa? Significa Jerusalén. Recuerden ese nombre. Dice Hebreos 7, 11 y 12. Síganme por favor. Si hay un cambio de sacerdocio, tiene que haber un cambio de ley. Dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico,
pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. O sea que con Jesucristo hubo un cambio de sacerdocio, mi querido hermano. Porque Jesucristo fue perfeccionado, perdón, Jesucristo vino de la orden de Melquisedec. ¿Y qué hizo Melquisedec cuando Abraham le entregó el diezmo? ¿Vio mal? No, recibió bien y lo bendijo. ¿Dónde encontramos eso en la palabra, mis queridos hermanos? Unos capítulos anteriores, el capítulo 5, los versos 7 al 10, dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces, hubo un cambio de sacerdocio. ¿Y Jesucristo fue ordenado por la orden, por el sacerdocio de Aarón? No, por el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec, mi querido hermano, es considerado un sacerdocio eterno. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. No sé si me siguen. Abraham entregó por fe el 10%. Reconoció el sacerdocio de Melquisedec. Luego vino el tiempo de la ley. Luego vino los mandamientos. Los 3 diezmos que tenían que entregar el pueblo. Pero, ¿qué pasó con la llegada de Jesucristo? Pasamos de la ley a la gracia, ¿verdad? Hubo un nuevo sacerdote. ¿Según bajo qué orden? La orden de Melquisedec. Y el diezmo que Melquisedec bendijo es una bendición eterna. Y eso lo podemos encontrar en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos esta palabra de verdad que muchas veces no la escuchamos? En el libro de Hebreos, capítulo 7, los versos 1 al 10. Atiendan bien, mis queridos hermanos, atiendan bien. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, verso 2, a quienes sí mismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Cristo es Rey de paz. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, ¿qué significa eso? Tengan en cuenta, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Yo creo que la palabra es bastante clara en este sentido. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, y eso lo encontramos en el libro de Hebreos. El diezmo que entregó Abraham, ¿por qué lo decimos que es un diezmo atemporal? Porque está antes de la ley. ¿Cuántos años? 500 años antes. Y no solamente fue Abraham que dio los diezmos. Jacob, cuando Jacob tuvo el sueño de una escalera que llegaba al cielo, él también dio el diezmo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 28, verso 22, donde al despertarse Jacob dijo: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea, ¿qué nosotros estamos viendo aquí, mis queridos hermanos? Estamos viendo que este acto de adoración, este acto de dependencia de Dios, es por fe, no por imposición. Es un acto de obediencia por fe. Por eso al principio hablamos de qué era la fe,
cómo tiene que ser la fe del creyente. Y si vivimos una fe genuina, también tenemos que vivir una fe en dependencia de Dios. Cristo Jesús, mi querido hermano, vino a cumplir la ley. Nosotros estamos aquí en un tiempo de gracia. Sabemos que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, habla de las ofrendas. Pero este principio de bendición trasciende. ¿Por qué? Porque es un principio eterno. Dios busca la bendición en sus hijos. Por supuesto que busca la bendición en sus hijos, mis queridos hermanos. Noten, Abraham comprendió y entendió perfectamente que la honra a Dios no solamente se la debe dar con un estilo de vida, no solamente con una relación con el pueblo, sino también con las bendiciones que Él nos da. Él comprendió eso. Él vino victorioso con un botín, reconoció el sacerdocio y entregó. ¿Qué cuenta la historia después? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Se perdió? ¿Desapareció? No. Sabemos la historia, lo que fue, lo que es el patriarca Abraham. Sabemos lo que fue Jacob también. Entonces, mis queridos hermanos, al hacer este análisis de las Escrituras, encontramos que este diezmo es un diezmo de bendición, no un diezmo de maldición. ¿Recuerdan lo que decía Malaquías? Ustedes me roban. Y si me roban, ¿qué son? Son malditos. Aquí tenemos un diezmo de bendición. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque esto es atemporal fuera de la ley. Es antes, mis queridos hermanos. Ahora bien, es importante que nosotros como creyentes reconozcamos de qué sacerdocio somos. Y Pedro nos dice lo siguiente, Pedro magnífico. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí viene lo que nos tiene que confrontar, hermanos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora alcanzáis misericordia. Nosotros somos adoptados, mis queridos hermanos. Somos parte del pueblo de Dios. Y cuando se menciona la historia de Abraham, si vamos al libro de Hebreos, Abraham, padre de la fe, ¿verdad? Y tomamos el ejemplo de Abraham, ¿por qué no tomar este ejemplo de lo que él hizo? ¿Por qué no tomar este ejemplo? No solamente todas las cosas espirituales, sino las retribuciones al Señor. Esta ordenación de sumo sacerdote por el orden de Melquisedec no solamente se da en el libro de Hebreos, en el Génesis. También, mi querido hermano, lo encontramos en un salmo profético que es el Salmo 100, los versos 1 al 4, donde dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, Señor con S mayúscula, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es lo mismo que podemos ver en Hebreos, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la idea, mi querido hermano, de poder resaltar estos pasajes, de poder hablar de lo que Abraham, antes de ser Abraham, hizo? Es notar que la fe tiene que ser parte de nuestro día a día y la fe tiene que complementar toda la vida del creyente en las diferentes áreas. No solamente en áreas espirituales, no solamente en momentos que oramos, sino también en retribuirle a Dios lo que le corresponde. Si nosotros tomamos el ejemplo de Abraham y lo consideramos como un padre de fe, tenemos que hacer caso a lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:39. Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis.
Ariem. Somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre espiritual, nuestro padre de fe. ¿Por qué no seguir su ejemplo de reconocimiento de sacerdocio de Melquisedec? Podemos ir concluyendo con lo siguiente, mis queridos hermanos. Dios tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes y tiene un propósito. Ese propósito se va a cumplir, sí o sí. ¿Cómo va a ser el camino que vas a recorrer? Va a depender de tu compromiso y cuán responsable sos vos con el Señor. Si comprendemos y entendemos este principio de riqueza universal, este principio que es dar con fe y que no fue algo impuesto, vamos a comprender y entender de lo que es gozar de las bendiciones del Señor. Porque estoy más que seguro que más de uno de los hermanos vieron la obra del Señor al ponerse a cuenta y a ser fieles. Ay, mi querido hermano, ay. Cuando no tenés nada y priorizar al Señor, recibí nomás un sobre. Mira, el Señor te bendijo eso. En el seminario, por ejemplo, hay muchos testimonios de hermanos que no tenían para pagar su cuenta y le llega un sobre. Parece de película de Hollywood, le llega un sobre. Mira, hermano, este es para vos, el Señor me quebrantó. Y uno es fiel. Hay que ser fiel. Así como no hay un tiempo de caducidad para proclamar el Evangelio del Señor, no hay un tiempo de caducidad para ser fiel con Él. Porque si el Señor se olvidase de ser fiel con nosotros, 2.30 minutos estaríamos muertos. El ser humano puede contener la respiración 2 minutos y medio, 3. Imagínense. Él se mantiene fiel. Lo mínimo que podemos hacer nosotros como creyentes es mantenernos fiel al Señor. Ahora bien, ¿qué pasa con los diezmos que se entregan en la iglesia? ¿Qué pasa con el sobre que usted trae o con las ofrendas? ¿Para qué si eso era para mantener a los sacerdotes? No, pero ahora nosotros como creyentes somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mis queridos hermanos, la obra se tiene que sostener. La obra se tiene que mantener. ¿Y qué mantiene la obra? Les invito a que puedan abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, los versos 11 al 14. Porque la obra de la iglesia no solamente es la reunión de los domingos, es ayudar al necesitado, proclamar la palabra, ayudar a otras iglesias, expandir el reino. Y eso conlleva, mis queridos hermanos, inversión. Efesios capítulo 4, 11 al 14 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del reconocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento y de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del terror. Así como Dios puso en la ley dar el 23.3% de lo recibido, tomemos el ejemplo de Abraham, como él dio el 10%, ¿para qué? Para el sacerdocio, para el trabajo de la obra, para la expansión del reino. Es un compromiso que todo creyente tiene que tomar como un estilo de vida, es comprometerse a la expansión del reino, la expansión de la palabra. Y ampliamos más, mis queridos hermanos. El diezmo es para el sostenimiento de la obra del Señor. Mantener un edificio cuesta. Sostener a hermanos
que fueron llamados a la vocación de expandir la palabra del Señor y dedicarse a eso, tenemos que hacer. El ejemplo que nos trae Abraham, mis queridos hermanos, nos tiene que hacer reflexionar y comprender y entender que el sometimiento al Señor tiene que ser en cada área de nuestras vidas. Con este análisis que hicimos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, al poder comprender y entender que es una bendición eterna, tenemos la plena certeza de que las ventanas de los cielos se van a abrir y van a enviar bendición hasta que sobreabunde. Amén, así va a ser. Pero primero tenemos que ser dependientes plenamente del Señor. Y ahí es donde está probada nuestra fe. Ahí es donde tenemos que ser fuertes y ser fervientes. Y si nuestra fe no es lo suficiente como para depender del Señor y queremos depender del Señor, pidamos al Señor, como dice su palabra. Pidamos fe, que nos aumente la fe. Aumentanos, Señor. Cuando Jesucristo dijo que tenés que perdonar a tu hermano 70 veces 7, ¿qué le dijeron los discípulos? Aumentanos la fe. Pedile, mi hermano. Si vos, mi querido hermano, no tenés esa plena dependencia 100% del Señor, pedile que Él te muestre. Y probale al Señor. El Señor cumple su promesa. Y hay muchos testimonios. No solamente aquí, sino en todo este país. Para ir cerrando, mis hermanos, demos al Señor con gozo y con alegría. ¿Qué dice al dar la ofrenda? No des por tristeza ni por necesidad, porque ¿a quién Dios ama? Al dador alegre. ¿Y cómo un creyente va a ser alegre si comprende y entiende de que su dependencia es de Dios y no de sí mismo? Un dador alegre tiene la plena convicción de que cada día trae su propia fama y que si yo le entrego al Señor, el Señor me va a proveer. Y le puedo decir que se vea al Señor de dónde me va a proveer, pero el Señor va a proveer. Eso no significa tampoco que vivamos una vida sin mantener un presupuesto, con finanzas desordenadas. No significa eso. La vida del creyente tiene que ser lo más ordenado posible. Por algo la Biblia habla 2300 versículos sobre administración o sobre dinero. Es importante, tenemos que ser ejemplos como buenos creyentes, de buenos mayordomos en el camino del Señor. Confiemos que al cumplir esta promesa de fe seremos bendecidos y también seremos colaboradores para la expansión del reino. Mis queridos hermanos, Dios no necesita de tu plata. Dios no necesita de tu diezmo. Nosotros necesitamos de Él. Dios quiere ver tu dependencia total de Él. Porque al depender total de Él, las otras cosas vienen por sí solas. Para cerrar, 3 veces dijeron. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que, mi querido hermano, te invito a que tomes este desafío de una fe dependiente de Dios 100% en todos los ámbitos de tu vida. Y te ponemos la firma de que el Señor va a cumplir su propósito en tu vida y su promesa. Vamos a orar. Mi buen Dios, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bendición. Glorificamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que pueda, Señor, quedar en lo más profundo del corazón de mis hermanos y que podamos comprender y entender cuán importante es tener una fe dependiente de ti. En el nombre de Jesús, para tu gloria y honra. Amén.